Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación. Mi nombre es Diana Bermúdez y el día de hoy tenemos en nuestro episodio a Don Hugo. Este compañero tan especial que tenemos acá es el papá de un amigo y pues está el día de hoy como parte de nuestra fundación en este episodio. Don Hugo, contanos un poquito de vos. Hola Diana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un placer estar en este podcast y espero que de veras sirva de motivación, de inspiración a aquellos que tengan la bondad de escucharlo. Mi nombre es Hugo Gerardo Araya Zárate, más conocido como Hugo Araya. Yo soy abogado, estudié en la Escuela de Enseñanza Especial en Guadalupe, estuve en el colegio Samuel Sáenz en Heredia y me gradué de la Universidad de Costa Rica y ahorita tengo 69 años. Muchísimas gracias por toda esa información, don Hugo. Don Hugo, nos contó sobre su escuela. Usted tiene un diagnóstico médico que nos podría aportar muchísimo. ¿Podría contarnos un poquito sobre eso? Lo mío es, vamos a ver, yo me di cuenta que tenía retinosis pigmentaria hasta después de que estaba en escuela, pero quiero contarles que mi mamita, ella nunca se percató de que yo tenía problemas visuales cuando yo nací. Ella me vio normal y empezó a darse cuenta de que tal vez tenía algún problema visual, porque cuando yo gateaba, entonces chocaba con las sillas o chocaba con la patita de una mesa, qué sé yo. Y en ese entonces, en aquellos años, estaba lo que llamaban, o no sé si ahorita se llama así, la consulta del niño sano. Ajá. Entonces mi mamá me llevó al médico y le dijo al doctor de que ella creía que tenía algún problema de vista. El doctor me examinó y le dijo, no señora, él tiene los ojitos buenos, está bien, tal vez es alguna cuestión de adaptación, qué sé yo. Pero en ese principio no detectaron de que tenía yo problemitas de vista. En algún momento mi mamá tuvo un accidente en el campo y ella fue al Hospital San Juan de Dios y ahí había un doctor de apellido Pasos, que él era oftalmólogo, y ella aprovechó, sacó cita y el doctor Pasos me vio y ya él dijo que si tenía algún problemita visual y que iba a tener que usar anteojos y no sé qué. Y en esos exámenes fue cuando se determinó que lo mío era una retinosis. ¿Cuántos añitos tenía? Aproximadamente unos 6 años, 7 años por ahí. Claro. Y don Hugo, ¿cómo fue ese proceso de adaptación a la pérdida visual y en la escuela y todo? Que tienen que leer, que tienen que pintar y todo esto. Vieras que yo cuando crecía, yo tuve una situación que para mí en principio yo no lo entendía y era como algo traumante en ese momento y como niño no lo entendía porque yo a la edad de 7, 8, 9 años, todavía 10 años no había ido a la escuela. Y entonces yo le decía a mi mamá que por qué yo no iba a la escuela, que los demás compañeritos iban y yo tenía una visión bastante buena. Y entonces yo le decía, mamá, es que ellos se van con su uniforme, qué bonito, y yo con un pantaloncito, aunque sea sencillo, pero ir vestido de pantaloncito azul y la camisita blanca, ir a la escuela. Y ella me decía, es que usted tiene un problema en la vista y la escuela aquí no lo puede atender. Y entonces yo preguntaba por qué y ellos no me sabían explicar. Y hay algo curioso que vino a transformar realmente mi vida y fue que yo estaba en la casa de una tía en Alajuela y ella cuidaba la finca de una señora que tenía plata de aquí de Heredia. Y esas cosas hermosas que tiene Dios en la vida de uno que uno no entiende en aquel momento, pero hoy sí lo entiendo. Esa señora llegó a
a visitar la casa donde ella vivía, porque era una casa de campo, y se fijó en esa personita flaquilla, tal vez tímida, y preguntó ¿por qué no estudia? Y mi tía le dijo que era que tenía problemas visuales y que no había una escuela donde estudiar. Y entonces esa señora le dice, yo sí sé dónde él puede estudiar. Si a mí me dan permiso, yo lo contacto, yo lo pongo a estudiar. Y en un mes ya estaba matriculado en la Escuela de Enseñanza Especial en Guadalupe, lo cual para mí empezó en un cambio de vida grande. Para mí fue un gozo lindo, una alegría el poder ya sentirme en la escuela, aunque cuando mi mamá me dejó, porque era una escuela que tenía internado, la directora de enseñanza especial le dijo a mi mamá que para que yo no tuviera que viajar de Heredia a la escuela, entonces que ella me daba oportunidad de quedarme internado de lunes a sábado. Entonces, así era de que yo me venía un lunes y regresaba el sábado a la casa, pero en esta escuela empecé a conocer personas que tenían el problema visual similar al mío, otro más grave, qué sé yo, habían ciegos totales, otros con un grado de visión un poquito tal vez mejor que el mío o tal vez menor, pero empecé a darme cuenta de que habíamos iguales, porque yo creía que solo yo era el que tenía problema visual, y para mí eso fue algo tan lindo, porque empecé a conocer amiguitos, empecé a saber que era una escuela, empecé a ver que podía coger un lápiz, podía escribir, ya la maestra pues ya era especial, entonces tenía un poco tal vez de paciencia, qué sé yo, y empecé a hacer los gráficos, a hacer los dibujitos que pues le iban enseñando a uno ahí en la escuela, y a la vez eso lo combinaban también con el braille, ¿verdad? Porque en el caso de la persona con retinosis, ellos como escuela de enseñanza especial sabían que la retinosis era degenerativa y que en algún momento iba a perder la vista. Así fue como yo empecé a estudiar a mis 10 años. Don Hugo, qué montón de historias y qué montón de datos tan importantes. Le comento que las personas que nos van a estar escuchando, que nos van a estar viendo en este episodio, van a recibir muchísima alimentación de todo esto, porque a veces uno se pregunta, bueno, pues, ¿por dónde empezamos, verdad? ¿Qué es lo primero que buscamos cuando tal vez un chiquito, una chiquita recibe este diagnóstico? Yo le quería preguntar, ¿y en la escuela le enseñaron, por ejemplo, movilidad, el uso del bastón o cuestiones así? Vieras qué curioso, qué curioso. Yo tenía un remanente visual pues bastante bueno, entonces yo corría, caminaba, yo guiaba a las personas que no tenían visión. Había un profesor que daba orientación y movilidad, enseñaba a usar el bastón, y yo le decía a ese profesor, yo quiero aprender a usarlo, y él me decía, no, usted no lo ocupa. Le digo, pero ahorita no lo ocupo, pero más tarde, después, dice, bueno, en su momento yo le vamos a enseñar, pero de momento no lo necesita. Y entonces yo siempre era muy observador y me iba ahí a la par de él o a la par de la persona que iba usando el bastón. Yo aprendí con lo poquito que veía cómo movía el bastón hacia la izquierda, a la derecha, y las técnicas de usar el bastón. Y yo puedo decir que yo aprendí a usar el bastón viendo, porque yo nunca recibí una instrucción directamente para usar el bastón. E inclusive quiero decirles que ya cuando llegué a mi adolescencia, a digamos 18, ya 20 años, a mí me daba cierta pena andar el bastón porque yo no aceptaba mi problema. Pero ahí eso lo dejo para conversarlo un poquito más adelante. ¿Cómo podemos ir superando ese tipo de cosas y aceptar nuestro problema? ¿Y qué beneficio podemos tener cuando nosotros realmente somos conscientes y aceptamos no un problema, sino la circunstancia de tener un problema visual? Don Hugo, ¿a qué edad ya usted consideró necesario usar el bastón? Cuando estaba pequeñito me contaba que le decía
el maestro que no, que usted no lo necesita, ¿verdad? ¿A qué edad ya usted sí sintió que lo necesitaba? Cuando estaba en la universidad, ya en los, digamos, 22, 23 años, pero para usarlo en la noche, porque todavía tenía un poquito de visión. Y sin embargo, estando en la universidad, cuando yo empecé a llevarme, pues, algunos chascos, algunas vergüenzas, por ejemplo, porque yo no aceptaba el que era pues no vidente o que necesitaba el bastón, entonces con lo poquito que yo veía, yo me la jugaba donde había sol, pero donde llegaba la sombra y habían gradas, esas gradas me las comía, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento yo sabía que era necesario usar el bastón, pero sin embargo mi pena o mi orgullo no me dejaba usarlo. Y entonces yo no lo usé así como con mucho gusto. Claro, no, ahora que usted menciona eso, se me ocurre, hay muchas mamás que son amigas de la fundación y que tal vez tienen niños con diagnósticos de retinosis. Usted, mejor que muchas otras personas, podría explicarnos y quizá le entiende uno más a una persona que lo ha vivido que a un doctor. A veces los doctores no nos hablan muy claro, ¿verdad? Usted nos podría explicar, ahora que mencionaba esto de la visión ya en la noche y de los cambios entre las sombras y la luz, si alguien le preguntara, si viene Diana y le pregunta, don Hugo, ¿qué es la retinosis pigmentaria? ¿Usted cómo me podría explicar? Bueno, la retinosis pigmentaria, como yo la viví, es una ceguera nocturna en donde a falta de luz uno no ve con la luz, y si hay luz suficiente, entonces uno sí puede ver objetos, tal vez no distinguir caras o rostros, pero sí ver las personas donde hay luz. Pero donde no hay, uno queda completamente nulo, no puede ver, le da mucha inseguridad. En el día, en el caso mío, yo sí podía distinguir personas, rostros, ver una persona a 50 metros, a ver si era hombre o era mujer, ver un carro donde venía ya a los 400 metros, es una línea recta, ese tipo de cosas yo las podía ver, pero la retinosis se caracteriza principalmente por la ceguera nocturna. Y con el paso del Con el tiempo, paso del tiempo, la retinosis, como es degenerativa, entonces llega un momento en que la vista se pierde, el poquito de vista se pierde. Hay retinosis que, digamos, la enfermedad va avanzando y esa es como una visión cónica. Entonces uno va perdiendo la vista de los lados y le va quedando como el centrito donde uno ve. Entonces, y eso se va cerrando hasta que queda con la vista, o sea, sin vista. Y luego hay otro tipo de retinosis que era la que yo tenía, que se le hace como un puntito en el centro y de ahí hacia los lados se va cerrando y uno queda viendo con las esquinitas. Entonces uno tiene que inclinar la cabeza para poder enfocar un poco, ¿verdad? Pero una de las características esenciales es de que la retinosis, al ser degenerativa, con el tiempo se pierde y queda uno ciego total. muchísimas gracias por esa explicación. A veces uno va al médico como niño con diagnóstico o como un adulto que está siendo diagnosticado y tal vez no lo saben explicar bien y le dicen la retinosis pigmentaria o retinosis pigmentosa o retinitis, que también le llaman en otros países. Así es una enfermedad crónica degenerativa que va progresando con el tiempo y a uno le dicen tantas palabras todas a la vez que uno no logra asimilar realmente cómo van a ser los cambios. Y esto que nos comentaba don Hugo, amigos y amigas, es un dato importante, ¿verdad? Porque a veces si se va perdiendo desde el centro, desde lo que llaman la mácula, pues entonces existe todavía un punto de adaptación donde las personas tal vez viendo de lado, girando la cabeza, pues logran recibir información que les permite adaptarse al medio. Sin embargo, también existe esta otra que, como él decía, que uno va viendo como por un cono o visión de dona, le llaman, o visión en túnel, eso pues se va perdiendo la periferia. No a todos les va a afectar de la misma manera o a la misma velocidad. Existen tipos de retinosis que tal vez van a ser un poco más lentas u otras van a ser como más agresivas y los cambios se van a ver de manera más rápida.
le quería preguntar, usted me contó que usted estudió Derecho, me dijo. Sí. ¿Cómo fue su paso por la universidad como una persona que ya tenía una condición de visión limitada? Tal vez quiero retroceder un toquecito en la historia y contarle rápidamente lo de la escuela, Claro que el sí. colegio y la universidad. La escuela, yo viví mis 6 años entre personas que teníamos el mismo problema, las mismas circunstancias, estábamos adaptados, nos ayudábamos, algunos podían leer, otros no, aprendimos el braille y ahí tuve en realidad cuando aprendí el braille la base esencial para el desarrollo de mi vida, para enfrentar el colegio y enfrentar la universidad. Si yo no hubiera pasado por la escuela primero y aprender el braille y darme cuenta de que era lo primordial que tenía que aprender, tal vez no hubiera podido salir adelante. Algo que yo en la escuela también vi era de que yo tenía la bendición de que a mí, mi mamá, mi familia nunca me vio con, digamos, con lástima, si se puede decir, pero no es con lástima, sino me vieron como una persona que siempre podía hacer las cosas. Me daban libertad, no me restringían, a diferencia de que lo que yo vi en la escuela muchas veces era de que a otros no los dejaban prácticamente moverse. Sabía que cuando estaban en la casa no los dejaban salir de la casa y en mi caso yo sí salía, yo sí me movía y algo que yo me propuse fue el no estancarme, el no encerrarme en una casa y saber que yo podía hacer las cosas. Una vez que yo salí de la escuela, fui al colegio y en el colegio Samuel Sáenz Flores tuve una ventaja, digo yo que es una diosidad muy bonita. En el año 73, y son diosidades, no había ley 7600 ni mucho menos, no habían adecuaciones, pero tuve una experiencia muy linda y me gusta siempre con orgullo contarla de que los compañeros, los chiquillos de 13, 14 años, nunca me vieron con lástima, nunca me vieron que yo no podía, más bien ellos quisieron ser parte de mí y que yo saliera con ellos igual, de qué forma ayudarme, todo eso. Y vieras que ellos se organizaron de una forma con la escuela, con los orientadores y profesores, que yo tenía 2 pupitres al frente estábamos en fila de 2. Entonces, el pupitre de la derecha estaba vacío siempre y el de la izquierda, que era donde yo me sentaba, a la parte de la ventana, era donde yo estaba. Y en cada una de las lecciones venía el más, digamos, capaz o el que mejor iba en la materia, era el que estaba en el pupitre a la par, ¿verdad? Entonces, ahí tenía el mejor de inglés, el mejor de matemáticas, el mejor de sociales, y siempre tuve una persona que era la que más me iba a ayudar en cada una de las materias, y así logré sacar mis 5 años con la ayuda de ellos, porque ellos me hicieron parte, o ellos fueron tan lindos conmigo que los profesores les ayudaron y todo fue fácil en ese sentido, ¿verdad? Entonces, exámenes orales, me iba a las casas a estudiar con ellos, me preparaban material didáctico. Un compañero en matemáticas hacía los gráficos y entonces ponía mecatitos pegados con goma sobre los trazos para que yo tocara exactamente que dónde iba una X, dónde iba una flecha, y toda esa cosa. Y esas eran adaptaciones que ellos mismos se inventaban. Y vieras que así fue como yo logré sacar mis 5 años de colegio. Me siento muy orgulloso y para ellos yo digo que yo le doy gracias a Dios y los bendigo porque fueron mis ángeles, ¿verdad? A la Universidad de Costa Rica llegué en el 78, una persona tímida, una persona que no usaba mucho el bastón, y me encontré con una serie de barreras en donde no había materiales para estudiar, no había libros, había un poco tal vez de resistencia, había mucha barrera en la universidad. Entonces ahí, junto con otros compañeros, dentro de ellos estaba mi querido y hermano Manuel Jiménez, que Dios goce,
y nosotros quisimos hacer movimientos o hacer algo para mejorar las circunstancias de las personas con discapacidad. Entonces, tanto Manuel, José Gutiérrez y otros compañeros hicimos una agrupación, una asociación de personas con discapacidad luchando para mejorar la condición de todos, no solo la de los no videntes o ciegos, sino la de todos. Entonces, ahí en la organización empezamos a luchar porque se pusieran barandas donde había peligro de caerse. En la final de las gradas habían tal vez 10 gradas y en el descanso no habían barandas, entonces que se pusieran barandas, que hubiese más acceso a la información. Entonces se hizo como un club de lectores y entonces ya la universidad nos colaboró con cassettes, con grabadoras, y en la universidad, en la biblioteca, ya había un lugar donde los compañeros que quisieran trabajar o dar sus horas estudiante, que tenían beca, entonces fueran y grabaran. Y así el material se nos fue adaptando, ¿verdad? Al punto de que se hicieron muchas luchas y todo. Y hoy por hoy, la Universidad de Costa Rica tiene un modelo de atención, una unidad o un departamento, creo que se llama CASET, en donde ya hay personal especializado. Y bueno, ahora es una belleza, pero en aquel momento para nosotros fue muy duro, muy difícil. Yo tuve la experiencia de un profesor que me dijo: Hugo, cámbiese de grupo, porque yo no quiero tener ciegos en mi clase. ¿Verdad? Entonces, para mí eso fue algo muy duro, muy difícil. Agaché mi cabeza, casi me doy por vencido, pero hoy doy gracias a Dios que tuve ese profesor que me rechazó, porque yo pude demostrarme a mí mismo y demostrarle al profesor que un ciego sí podía. Y así fue como, con la ayuda de Dios y el esfuerzo, el doble esfuerzo que yo hice, pues pude pasar esa materia y graduarme como abogado, ¿verdad? Pero fue difícil. Hay que superar y hay que no quedarse tirado, levantarse, aunque cueste, siempre levantarse, porque las limitaciones están aquí, en nuestra mente. Si yo, y en mi corazón, si yo digo no puedo, no voy a poder, pero si yo digo sí puedo. Y algo que a mí me ayudó mucho, cuando chiquitillo yo dije: yo no quiero vivir de caridad ni ser una persona que tenga que depender de los demás, porque yo quiero tener libertad, quiero caminar, quiero ir a donde yo quiera, coger mi bastón e irme. Y mientras yo tuviera mi bastón, a mí nada me detenía. Yo paseaba, me iba a las piscinas, me iba a visitar amigos, yo hacía, porque yo me propuse no ser un cieguito, sino ser una persona con capacidad de ir a donde yo quisiera. Los límites yo no los quise poner, yo los rompí. Y mi familia, algo que es importante, la ayuda de la familia, el que crean en uno, y que la familia, la mamá, el papá, los que estén cercanos, crean que uno puede, ¿verdad? Que no lo obstaculicen, que no le digan: usted no puede. No, eso es lo peor que le pueden decir a uno. Más bien: sí pueda, inténtelo, usted lo logra. En la escuela tuve un profesor que nos decía: ustedes lo que tienen de diferente a los demás es la vista, el resto son iguales. Y él nos resaltaba las capacidades que cada uno tenía, y eso nos ayudó mucho a ser independientes. Pero sí, la universidad fue dura. Don Hugo, usted ha contestado 200 preguntas que pensaba hacer. No, y me complace un montón escucharlo, así como sé que le complace a nuestra audiencia, porque son temas muy delicados y temas que no siempre se tratan, aun cuando son vitales, ¿verdad? Entonces son como esos temitas que todas las mamás tienen la duda, que papás tienen la duda, que los niños se preguntan cómo va a ser, qué existe, qué no existe, y que a veces se vuelven tabú y no se tocan, ¿verdad? Qué gratitud debemos de tener con las personas que fueron los inicios, ¿verdad? De lo que ahora es, por ejemplo, la accesibilidad o las adecuaciones o adaptaciones que se han hecho en universidades, como lo mencionaba usted, ¿verdad? Para personas con alguna condición visual limitada o personas ciegas o baja visión
o con algún otro tipo de discapacidad, por utilizar esta palabra, ¿verdad? Otro asunto que usted mencionó y que quería destacar es la influencia de la familia, de personas, ¿verdad?, que nos hagan creer que sí podemos. Y aquí ya no estamos hablando de condiciones visuales, porque algunos tal vez tenemos tal cosa o no tenemos mucho o no tenemos nada, e igual a veces se nos pone la vida complicada y pensamos que no lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, qué buen mensaje el de recordarles que sí podemos, ¿verdad? Y que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza que sí lo va a lograr. Pero para poder lograrlo tenemos que creer en nosotros mismos, y cuando son chiquititos tenemos que hacerles saber que tienen todo lo necesario para lograrlo, y que sin ánimo de bajarle el nivel a lo que es una pérdida visual y de decir, no, pero mira que es solamente esto, ¿verdad? Porque sigue siendo, se sigue convirtiendo en una barrera compleja, sin ánimo de minimizar o de quitarle valor a esto. Tenemos que recordar que tenemos otro montón de órganos que están saludables, tenemos una capacidad intelectual que podemos explotar, que podemos desarrollar, tenemos una creatividad que podemos dejar volar y que nos puede llevar más bien a crear accesos, ¿verdad? A romper barreras y a hacer historia, a marcar una historia para los que vienen más atrás. Ahora que usted me estaba hablando de la importancia del apoyo a la familia y todo, yo dije, vamos a preguntarle de aspectos de familia. Don Hugo, ¿usted es papá? Sí, yo soy papá, tengo 3 hijos, por gracia de Dios. 3 hijos. ¿Y sus hijos tienen alguna condición visual también o? Los 2 mayores tienen condición de retinosis también. Okay. Y el otro no, El otro no. Y cuéntenos sobre su paternidad, porque ese es un tema que también se las trae. ¿Verdad? A veces a los chiquillos les dicen, ay no, papito, usted mejor no, porque ¿cómo lo va a lograr, verdad? Cuéntenos sobre su vida como papá. Bueno, cuando yo me casé y nació mi primera hija, Jorleni, y supimos que tenía pues problemas visuales, yo le decía a mi esposa, y ella lo sigue a uno, no lo sigue, ve mucho para la luz, qué sé yo, buscando, ¿verdad? Si tenía problemas o no. Y bueno, y sí, ya nos dimos cuenta que sí tenía problemitas visuales. Y bueno, aquí la ventaja es que yo ya pasé por donde asustan, la puedo orientar, le puedo ayudar, qué sé yo, le puedo indicar de que hay que aceptar la circunstancia desde el primer momento, ¿verdad? Y entonces, cuando yo le decía a mi esposa, aquí tenemos que tener cuidado para no traer otro hijo, para que no venga con el mismo problema, ¿verdad? Y no solo, o sea, no había terminado de pensarlo cuando ya me dice, estoy embarazada. Ups. Y entonces ahí fue donde ya vino Hugo, y entonces, y también vino con la misma circunstancia de la visión, y allí entonces fue cuando yo decidí pues operarme para no traer más hijos con retinosis. Y yo, vamos a ver, cuando estaba pequeñito, yo decía, ¿cómo hago para saber en dónde están ellos cuando están gateando, qué sé yo? Y entonces yo ideé de que tenía que ponerles algo a ellos que sonara. Entonces les ponía un chilindrín en los zapatitos o en las manitas, uno con un sonido diferente para saber cuál era. ¿Cuál es cuál? Ajá. Cuál era cuál, ¿verdad? Entonces así yo no los majaba, así yo sabía dónde estaban. Era para ubicarlos a la hora de darles de comer. Yo los tenía aquí en mi regazo, y entonces recostaditos acá, digamos, yo voy a coger este cosito, los ponía acá, ¿verdad? Y ahí los que están viendo a la cámara, entonces esta es la carita del bebé. Entonces yo ponía la manita aquí cerca de la comisura del labio, acá, y tenía la tacita aquí, yo la llenaba, la cucharita, y la llevaba a la boquita, entonces cerquita del dedo, y abran la boquita, y ellos abrían el avioncito y cerraban, y así era como yo les daba de comer. Y ellos se acuerdan cuando yo les daba de comer en mi regazo, siempre jugaba con ellos, y fue una etapa pues linda, el estar con ellos, ser un papá pues no vidente, pero saber que sí los podía cuidar, los podía pues bañar, alistarlos, buscar su ropita, porque yo me las ingeniaba para saber
cuál era la ropita que les iba a poner y siempre andaban bonitos, andaban guapos, bien limpios y todo. Y desde pequeñitos yo les decía a ellos de que papá tenía problemas visuales, que no veía bien y que ellos pues tenían la vista, podían ver mucho ahora, pero que después tal vez y la iban a perder como la perdió papá. Entonces iba empezando haciendo la conciencia de ellos y siempre estimulándoles el que sí se puede, el ser una persona con una condición de vista o discapacidad no iba a hacer diferencia, que íbamos a tener que hacer más esfuerzos, ¿sí? Y empecé a motivarlos y desde pequeñitos yo les formé un bastoncito chiquitito adaptado a cada uno de ellos para que empezaran a usar el bastoncito y se acostumbraran, porque yo empecé a usar el bastón hasta los 25 años, que una muchacha de la universidad me gustaba mucho y ella me dice, Hugo, ¿dónde está su bastón? Le digo, en el maletín, y me dice, saque su bastón para que usted camine. Y yo le decía, pero a usted no le da pena que yo ande con el bastón. Me dice, Hugo, a mí no me interesa el bastón, me interesa la persona. Y entonces ahí Ojo, adolescentes que nos están escuchando, ¿verdad? Ojo, ¿qué es lo que realmente importa, verdad? Porque esto me cacheteó y yo le dije a ellas, no voy a decir el nombre por respeto a ella, ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo le decía, ¿y a usted no le da pena que yo ande? Y me decían, es que me interesa la persona, no el bastón. Y el hecho de que usted ande ahorita con bastón o sin bastón, no va a dejar de que usted es una persona no vidente. O sea, siempre se va a ver. Y esa muchacha me estimuló, me motivó y me dice, vea, el usar el bastón le va a ayudar a las personas que ven para que le ayuden, le presten la ayuda. Si va a cruzar una calle, la persona que va manejando un carro va a tener precaución. Si hay una persona vidente a la par suya y ve que lleva el bastón, le va a colaborar, pero si lo ve sin bastón y caminando torpe, va a creer que está o drogado, está borracho, lo que sea, pero lo menos que va a hacer es prestarle ayuda y tal vez hasta se quite. Y entonces me detalló tantas ventajas y una de las ventajas es de que ella pues no se alejó, sino me ayudó montones y hoy yo le agradezco a Dios por esa muchacha, que era una muchacha joven y me estimuló a que usara el bastón y lo acepté. Y a partir de haber aceptado el bastón y aceptar de que yo era una persona con discapacidad, las cosas en mi vida cambiaron, se hicieron muchísimo más fáciles. Todo mejoró, todo en mi vida mejoró. Don Hugo, con esta historia de vida y toda la experiencia que usted nos viene comentando, además de su paternidad, voy a hacerle la pregunta directa. ¿A qué edad considera usted que debe una persona, un niño, digamos, que es diagnosticado con retinosis pigmentaria, a qué edad debería empezar a utilizar un bastón? Porque, por ejemplo, si aún ve, ¿cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es de que el niño que tiene retinosis, está diagnosticado con retinosis a primera edad, apenas, bueno, que ya tenga su movilidad, pueda caminar bien y toda la cosa, 5 o 6 añitos, se le puede empezar a usar el bastón. A enseñar a usar el bastón, que tiene un poquito de visión, se le tapan los ojitos para que él tenga la sensación de que así va a andar después. Y entonces se le empieza a dar las técnicas, a enseñar a usar el bastón, a usarlo en la noche, qué sé yo, y a motivarlo. Y esa persona va a ver su bastón y su circunstancia como algo más normal, algo más cotidiano, algo no como yo lo vi, que era penoso. Para mí era penoso, pero una ventaja que yo tuve con mis hijos es de que ellos empezaron a temprana edad a usar bastón y nunca se avergonzaron de tener problemas de vista, ¿verdad? Claro, tenemos y fue más fácil para ellos. Claro, es que ese es el asunto, ¿verdad? Y aquí no le gusta que le ayuden a hacer las experiencias de vida más fácil, ¿verdad? Entonces, claro, tal vez en el primer momento, creo también que existe una cultura familiar, porque si es la primera persona que tiene una condición visual limitada, pues puede que sí exista como acá tenemos amigos de fundación que han pasado por todo un proceso en el que es como, no, es que todavía ve. E inclusive en uno de nuestros episodios anteriores tenemos una entrevista con un profesional en movilidad que nos decía hay dos maneras de empezar a usar el bastón, con dolor
o sin dolor. Y es justamente lo que nos está diciendo hoy, don Hugo. Exacto. ¿Verdad? Porque si usted todavía ve, pues entonces puede empezar a usarlo y podríamos decir que hasta disfrutar el proceso, digamos, de hacerlo por gusto, diríamos, ¿verdad? Sí. Como por una travesura, como qué bonito, una experiencia, ¿verdad? Exploración. Y en mi caso, mi familia nunca me echó atrás, siempre me dijeron, Hugo, si usted tiene que usar el bastón, úselo, hay mayor seguridad. Siendo una familia, personas de baja escolaridad, mi mamá lo más que tuvo fue tercer grado de escuela. Mi abuelo lo que tuvo fue cuarto, quinto grado de escuela, nada más. Pero en su sencillez siempre me estimularon, siempre me vieron que podía hacer las cosas. No me dijeron, no use el bastón, no. Si tiene que usarlo, úselo, es para su seguridad. Ellos nunca me dijeron, usted no puede. Siempre me dijeron, usted puede, lúchela, lógrelo, usted es capaz. Ese tipo de cosas hay que hacerlo en los niños, en los chiquitos, no ponerle obstáculos, siempre motivarlos. Usted puede, usted lo va a lograr, usted es inteligente, usted es capaz. Tal vez si le va a costar algo, lúchelo, no eche atrás, pero siempre lo va a lograr. Yo cuando estaba pequeñillo, una experiencia, anécdota, yo iba a las procesiones y estaba, no sé, tal vez 14, 13 años, y yo iba a la procesión de Semana Santa y yo veía el crucifijo, el crucificado donde lo llevaban. Yo me quedaba viéndole y le decía, Señor, yo sé que voy a quedar ciego. Ayúdame a prepararme para cuando llegue ese momento no me marque. O sea, no me sea tan difícil. Pero en mi fe yo le pedía a Dios que me preparara. Pero cuando llegó, de ahí, por más que se lo pedí, todavía no lo quise aceptar, ¿verdad? Ajá. De la forma en que yo quería, pero me fue más fácil. Porque yo ya era consciente de que sí la iba a perder, ¿verdad? Es todo un asunto. Ahora que usted toca este tema, existe la parte de, sí, uno tiene que concientizar y la gente tiene que concientizar. A veces dicen que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Exactamente. y bueno, a este aspecto quería llegar, a que a veces se sensibiliza o la familia, cuando hay tal vez más personas, tíos, hermanos, abuelos, que ya han pasado por esto, pues existe un poco más de conciencia, ¿verdad? De que, bueno, lo que va a pasar es esto, así es, ya más o menos sabemos que en algún momento vas a perder la visión. Pero cuando es el primer caso de la familia, pues puede ser aún más perturbador, ¿verdad? Y no es un tema de educación, como decía don Hugo ahora, no es un tema de, es que mis papás profesionales de una vez acataron. A veces es nada más el ponerse en el lugar de ese niño, de esa niña y decir, bueno, si necesita el bastón, ¿cómo se lo vamos a negar? Existen aún casos, y este es un tema que hay que tocar, existen aún casos de papás y mamás que dicen, no va a usar bastón porque para eso me tiene a mí. Pero no somos eternos, ¿verdad? No, yo conozco casos de personas en donde yo participé y por respeto, no digo nombres, en donde yo le dije a una persona, era pues un poquito menor que yo, siempre tenía a sus hermanos o a su mamá que los llevaban para allá y para acá. Y yo le decía, vea, hagamos una cosa, vamos conmigo, cojas un bastón, cojamos un bus, vayámonos a San José o donde sea y vengámonos en bus, pero vamos y volvamos solos. Y ese muchacho se enojaba conmigo. Me dice, yo no lo voy a necesitar siempre. Mi mamá me dijo que siempre que ella estuviera, ella me iba a ayudar. Su mamá se murió y ahí está, siempre dependiendo de alguien de que lo lleve para allá y para acá. Y yo creo que a veces las familias o las mamás con el amor que le tienen a uno, es un amor que perjudica. El no dejarlo, el no motivarlo de que pueda hacer las cosas. Hay que proteger, pero tampoco sobreproteger, sino dejarlo que se desarrolle. Las chichotas enseñan, ¿verdad? Las rodillas rotas también enseñan, pero si no lo dejan a uno que se rompa las rodillas, que se haga chichotas, uno no aprende. Y entonces yo creo que hay que dejarlos experimentar. Algo que a mí me ayudó fue el estar en la escuela con muchachos y muchachas que tuvieran mi misma circunstancia. Entonces, entre todos aprendíamos algo, nos enseñábamos algo. ¿Cuál es la problemática de ahora? Que ahora no está esa integración. Ahora a mí me meten en una escuela
normal, en una escuela particular, en donde hay una aula diferenciada o una visita donde van profesores ciertas horas al mes o qué sé yo, pero ya no tenemos aquella interacción que yo tuve cuando estaba entre los mismos, ¿verdad? Y eso es súper valioso, el hecho de buscar una comunidad, llamamos, ¿verdad? El hecho de buscar, claro, porque entonces son pares, son gente que entienden por lo que... Y los papás también, digamos, si en algún momento logramos que los niños se reúnan, pues entonces los papás también están viviendo situaciones similares, pueden comentar, pueden apoyarse, pueden llorar el ayayay, porque también, sí, ¿verdad? Es un proceso que puede doler. Mi mamá bastante lloró muchas veces cuando me vio la frente rota. Aquí yo tengo una cicatriz, pero eso me enseñó a tener más cuidado. Yo en la escuela, mi vivencia en la parte de la escuela, no era que yo era muy quedito, siempre habían quejas de mi persona porque yo era muy travieso, le andaba haciendo bromas a los compañeros que no veían y yo hoy pido perdón a Dios porque yo lo hice muchas veces tal vez en mi juguetera, en donde yo le decía a una persona que no veía, siéntese, y donde se iba a sentar le quitaba la silla. Uy, chiquillo travieso. Chiquillo travieso, o si no, como estábamos entrenados, en la noche nos daba hambre, sabíamos dónde estaba la bodega y sabíamos que había quedado pan, entonces íbamos y abríamos la bodega y nos robábamos el pan. O nos metíamos y buscábamos en la refri que había papaya o alguna fruta y nos la cachábamos, y nosotros a las 9 de la noche tomando leche con papaya, qué sé yo, pero eran travesuras que hacíamos nosotros, ¿verdad? Y también en las tardes íbamos a jugar bola como los chiquillos, eran bolas con colores claros, blancas o amarillas, y nos entreteníamos y jugábamos, hacíamos una vida normal, ¿verdad? Claro, esa comunidad que les permite vivir y experimentar y travesear. Sí, exacto. Aprendí a andar en bicicleta, aprendí a andar en moto, aprendí a andar a caballo, tantas cosas. Tuvimos un profesor que él nos decía, ustedes tienen que aprender a hacer de todo. Y una vez él nos llevó a bajar un puente como de 5 metros a través de mecates, y él dice, ustedes van a aprender, y nos montábamos ahí en una, él ponía en el mecate, un palo atravesado, una barra ahí, nos montábamos a caballito y bajábamos 5 metros colgando el mecate. Eran experiencias lindas que él mismo nos enseñaba. Nosotros aprendimos a hacer manualidades en la escuela, en donde trabajábamos con electricidad, hacíamos calentadores, hacíamos cocinas, hacíamos lámparas, trabajábamos en mimbre. Todo ese tipo de cosas nos lo estimularon en la escuela. Y yo ahorita me atrevo a cambiar un tomacorriente, a poner un bombillo, a cambiar un plafón o lo que fuera. Yo no, digamos, solo para... Yo lo hago, ¿verdad? Más bien me dicen, no lo haga porque ya no, digo, o sea, yo lo puedo hacer. Tal vez ahora por precaución, mejor, si hay alguien que lo haga, mejor que lo haga, ¿verdad? Pero yo todo eso lo aprendí a manejar carro también. Pero son destrezas geniales. Eso se ha perdido, ¿verdad? Ahora con la itinerante que llega 2 horas por semana, pues no se logra abarcar todo esto, ¿verdad? Sí. Y algo importante que quiero destacar es de que cuando yo crecía a mis 10 años, yo estaba prácticamente como predeterminado a no estudiar. Llegó esta señora, me descubrió, me metió a la escuela, pasé mis 5 años, 6 años de escuela, mis 5 años de colegio, la universidad la llegué, me costó bastante, lo logré. Con mi amigo Manuel Jiménez hicimos la tesis, nos graduamos. Ahorita en este momento, mi amigo Manuel, que Dios goce, fuimos los primeros abogados del país, de la Universidad de Costa Rica. Manuel y yo éramos los únicos notarios del país. Manuel ya no está, entonces yo soy el único que tiene el título de notario. Dios me ha permitido la bondad de que después de que trabajé por 29 años en una institución, en Correos, luego estuve 6 años en la Cancillería, me jubilé. Dios me dio la oportunidad de que, a pesar de ser una persona no vidente, que tal vez en aquel entonces no tenía futuro, me permitió
estar como juez en un juzgado de pensiones en Cartago y en Guapiles. Dios me ha dado la oportunidad. Entonces, todo inició, ¿por qué? Porque vino una persona que me dio la oportunidad, me llevó a estudiar. No tuve tanta barrera familiar, siempre me estimularon, yo me lo creí, yo quise cambiar, yo quise ser diferente, porque yo soy de los que creo, y muchachos y señoras, si nosotros queremos cosas diferentes, hagamos cosas diferentes. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Pero si hacemos cosas diferentes, los resultados son diferentes. Yo me propuse ser alguien en la vida y Dios y los hombres me ayudaron a que sacara mi 6º grado, mi bachiller, ser abogado, tener una maestría, ser juez de la República, ser padre, ser amigo. Bueno, tantas cosas que Dios me ha dado y hoy me siento muy feliz. Don Hugo, dentro de todo esto que usted nos menciona y viendo un poco en retrospectiva, ¿qué cambios considera usted que aún están pendientes a nivel de sociedad, a nivel de educación o a nivel laboral? ¿Qué cambios aún están pendientes o en qué deuda estamos aún para las personas que tal vez están todavía en una etapa de educación o en etapa productiva y que tienen una condición visual limitada? Romper paradigmas, el pensar de que la persona con discapacidad sí puede, no creerla que no puede, romper barreras sociales. Podemos tener leyes que favorezcan, pero si obstaculizamos la ejecución de ellas, entonces quedan simplemente en letra muerta, no se aplica, ¿verdad? Abrir oportunidades de veras, pero siendo accesible, porque vamos a ver, viene una situación en donde se dice que hay un 5% de los puestos de las instituciones públicas que son para personas con discapacidad. Pero resulta que si no hay accesibilidad, si no se adecúa su estación de trabajo, si no se le dan las herramientas, si no tenemos la concientización del profesional o de los jefes o del personal de ese lugar, esa persona, por más capacidad que tenga, va a tener las barreras sociales y esas otras barreras que no lo van a dejar desarrollarse. Entonces siempre va a ser una persona discapacitada, porque ¿en qué momento deja de ser discapacitado? En el momento en que tenga las condiciones para desenvolverse, que tenga las herramientas, que tenga un equipo de cómputo adaptado, en donde las páginas sean accesibles, en donde tenga acceso a la información, donde, o sea, estén todas las condiciones. A partir de ahí, ya la persona deja de ser discapacitada, pero mientras no se le den las condiciones, va a seguir siendo una persona con discapacidad. Claro, y bueno, está tocando un poco el tema de tecnología. Hace unos días en la Fundación estábamos analizando parte de los cuestionarios que existen como parte del proceso de contratación de este 5% que nos mencionaba don Hugo. Y sí, inclusive hay preguntas que son, que andan como en la parte ya íntima, ¿verdad? En la parte muy personal y que resultan ser comprometedoras, vamos a decir abiertamente. Entonces, todo esto que estamos conversando, como el uso de la tecnología, son las circunstancias que crean la discapacidad, porque la discapacidad en realidad no está en la persona, como lo comentaba él, ¿verdad? Si tenemos lectores de pantalla, si tenemos los espacios suficientes, si tenemos pues las herramientas de trabajo para adecuar o adaptar, pues entonces la discapacidad no va a ser, la barrera no va a estar ahí o va a ser mucho menor. El problema está cuando se espera que la persona ciega o la persona con baja visión tenga que adaptarse a cosas que se salen de lo que se puede lograr, ¿verdad? Y eso es como, creo que es la mayor de las barreras que nos encontramos, al menos en la edad productiva o en el ámbito laboral. ¿Usted tuvo alguna experiencia a nivel laboral que nos pueda compartir, que recuerde que fue como una barrera y que usted todavía lo recuerda y dice, ¿cómo me pasó esto? Pues en realidad sí hay experiencias tal vez no muy agradables, ¿verdad?
en donde, bueno, yo estuve en una oficina, digamos, en Cancillería. Fue un reto bastante grande porque yo venía de otra oficina en donde tenía, qué sé yo, 2 secretarias a la par, tenía asistentes, tenía personas que me ayudaban, ¿verdad? Y entonces para mí era más cómodo. Inclusive tuve hasta un puesto de jefatura, entonces ahí se me facilitaban mucho las cosas. Y llego a Cancillería, y en Cancillería me tocó estar en una oficina solo, en donde yo era zoila. Tenía que atender público, tenía que tomar quejas, tramitar inconformidades y un montón de cosas. Y fue una situación en donde yo no tenía las herramientas necesarias y tuve que agenciármela. Con eso que yo aprendí en la escuela, de que nosotros teníamos que buscar soluciones, entonces yo busqué la solución. No había un JOS en la institución, pero sí hubo una Mac, ¿verdad? Una computadora Apple. Entonces el VoiceOver me ayudaba, y tuve que, en cuestión de un mes y algo, 2 meses, aprender a utilizarla para poder desempeñar y hacer mi trabajo. Y así duré, pues muchas veces, bueno, duré los 6 años, y a veces me llegaban documentos en tinta que tenía que buscar personas que me la leyeran. Entonces para mí eso era un poquito frustrante también, pero luego logré, pues con el teléfono y otras tecnologías, ir superando eso. Tuve una experiencia, no, digamos, no lo voy a detallar, en donde venían unos usuarios que tenía que atender, y había que tener la visión de una persona para poder identificar si los documentos que le estaban mostrando a uno eran correctos, o si la persona era quien decía ser, ¿verdad? Y a mí vino, pues, una superior y me dice, ¿usted por qué necesita la ayuda? Es que usted no es capaz. Le digo, no, yo soy capaz, pero lo que no tengo es cómo ver estos documentos. Yo le diría a usted, venga, siéntese aquí en mi lugar, tápese los ojos y atiende a ese usuario, y distinga o pueda usted identificar quién es el que está a su frente. Si el que está a la derecha y la cédula que usted tiene a la izquierda le pertenece a esa persona que está a la derecha. O sea, ese tipo de situaciones o inconsciencias son las que uno a veces le cuesta aceptar, que en este siglo, ¿verdad?, que es ya más accesible, en donde las cosas son más adaptables, donde hay más concientización, hayan todavía personas que no tengan esa apertura de mente, digamos. Sí, es increíble que a estas alturas de la vida todavía existan comentarios así, ¿verdad? Igual con lo del profesor de universidad que me contaba, ese no lo he superado, ¿verdad? Todavía me está rondando en la cabeza. No, y vieras que te cuento que yo en principio tuve cierto resentimiento. Él ya falleció, pero yo a él lo perdoné, y yo le dije, Dios, gracias, porque ese hombre vino a mi vida como a hacer una piedra de tropiezo para que yo tuviera que superarlo. Y ese profesor y yo luego no fuimos amigos, ¿verdad? Pero no quedamos enemistados, ni mucho menos. Pero sí me confrontó de una forma muy brusca, ¿verdad? Sí. Pero y en el segundo semestre, aunque él no me aceptaba, yo lo busqué y me matriculé con el mismo profesor. Uy. Y él me dijo, Hugo, ¿otra vez conmigo? Le digo, sí, al profesor, a que no le gusta el caldo 2 tazas, y aquí estoy otra vez con usted. ¿Y qué le dijo? Nada, calladito más bonito. Calladito más bonito. Bueno, pues, ¿verdad? A veces se nos presentan circunstancias así. No, pero ese tipo de circunstancias a veces en el momento yo lo sentí feo, sinceramente, una experiencia que no la bajaba bien, pero ahora, en este momento, después de tantos años, de no sé, 20 y resto de años, digo yo, qué dicha que ese profesor se me atravesó con esa actitud, porque vino a despertar en mí ese espíritu ese reto, ese espíritu de superación. Pero eso fue en mí. Otro compañero
sí le hizo caso y se cambió es más, se cambió de universidad. Don Hugo, pero es que ahí permítame decirle que ahí es donde uno dice, ¿será que no todos estamos hechos de lo mismo, verdad? Y a veces es que no nos damos el chance de darnos cuenta que adentro tenemos una fuerza enorme, una fuerza inmensa, porque pues, hay una comparación que a veces sale a flote en mi vida diaria, que uno dice que si uno pone agua a hervir y echa una zanahoria y echa un huevo, la zanahoria se pone suave, pero el huevo se pone duro. Entonces no tiene nada que ver con el agua. Exacto, exacto. A veces es algo que uno ya trae, ¿verdad? Pero sí. yo percibo que es que hay una fuerza interna en usted que le permitió, pues, ver barreras y no como salir en carrera, ¿verdad? Huyendo, sino más bien como decir, bueno, vamos a buscar de qué manera logramos romperla y si no brincarla, ¿verdad? Sí, y la idea es de que, o sea, no debemos que tirarnos al suelo a morir, sino siempre hay que lucharla. Decía alguien por ahí que morir peleando, ¿verdad? No morir antes de la lucha. Y yo creo que ese profesor, de veras, yo le digo a Dios gracias porque vino a despertar en mí ese espíritu de lucha, ese espíritu de que sí se puede. Y yo sé al que las personas con discapacidad, de cualquier discapacidad, más en la visual, nos va a costar más y tenemos que, si una persona con vista tiene que estudiar 1 hora, nosotros vamos a tener que estudiar 3 o 4 horas, pero el esfuerzo vale la pena. Claro. Bueno, rompiendo estigmas, rompiendo estereotipos, derribando barreras, brincándose barreras, familia, paternidad, escuela, las luchas, el esfuerzo, el qué es lo que debemos de echarle a esos chiquitos, ¿verdad? Cuando están aún niños para que vayan creciendo con ese espíritu de lucha, con ese empoderamiento. Hemos tenido una cantidad de mensajes positivos y la verdad bastante motivadores que queremos tomar en cuenta. ¿Hace falta algo ya a manera de cierre, un mensaje que usted quiera dejar a papás, a mamás, a cuidadores, a maestros o a personas recién diagnosticadas o a quien usted quiera? ¿Qué mensaje nos podría dar de cierre? Yo les diría de que siempre tengan en su mente de que las cosas se pueden, que las barreras están en el entorno, las barreras están en nuestra mente tal vez, y que todo eso hay que superarlo. Que nunca a los papás, que nunca le digan a una persona con discapacidad que no pueden, sino que les motiven a lograr, a alcanzar, que sean parte de sus triunfos, que sean parte de sus éxitos, no de sus fracasos. Porque una persona que no se desarrolla, una persona que no alcanza metas, no alcanza sueños, pues no va a lograr y va a ser una persona frustrada. Pero entonces padres, madres, hermanos, amigos, no sean parte de la frustración de una persona con discapacidad, y a la persona con discapacidad no se pongan límites. Es cierto que uno vive una circunstancia a la vista, es una discapacidad o puede tener una X discapacidad, pero eso no es un limitante para surgir, un limitante para alcanzar sueños, un limitante para surgir, no es un limitante para realizarse como persona, como profesional, como papá, como amigo. Y yo siempre tengo un lema que dice que las personas, en el caso de las personas ciegas, nosotros podemos hacer casi todo, pero con la ayuda de los demás que sí ven, ese casi es superable. Entonces, nosotros podemos lograr todo, pero debemos dejarnos ayudarnos, debemos dejarnos amar, debemos dejarnos que nos chineen también, porque a veces nosotros como personas con discapacidad somos orgullosos en donde llegan y nos dicen, ¿quiere que le ayude a cruzar la calle? No, gracias, yo puedo. No, por Dios. Démosle gracias a Dios de que hay una persona que nos quiere colaborar. Dejémonos chinear. No seamos tal vez intolerantes. Y hoy yo le doy gracias a Dios porque la vida me ha enseñado de que hay que ser humilde, hay que aceptar las limitaciones, las circunstancias, y todo se puede superar si nosotros lo queremos. Y pidiéndole siempre la ayuda a Dios, de que sin Él no podemos lograrlo. Y darle gracias a Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud, podemos disfrutar,
Podemos ir a la playa, disfrutar del olor del agua, la arena, a la montaña, y todo lo podemos lograr siempre que nosotros nos propongamos. No hay limitaciones para una persona con discapacidad. Las limitaciones están aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Fuera limitaciones y a ser exitosos, a ser triunfadores, porque para eso nacimos, no para ser fracasados ni ser frustrados, sino ser felices como cualquier otra persona lo puede lograr. Listo, muchísimas gracias, don Hugo. Ha sido realmente un placer que usted venga a compartir con nosotros, que nos regale este rato, que nos regale tanta sabiduría, tanta experiencia y tantas palabras de motivación. Así que con esto me quedo y con esto los dejo, ¿verdad? Con este mensaje de que las barreras pueden estar en el entorno, pueden estar en la mente, pero con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, dejándonos amar, dejándonos cuidar, como decía don Hugo, podemos contra todo esto. Muchísimas gracias, audiencia, por acompañarnos en un episodio más de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación.